Bienvenido a un nuevo capítulo de Finanzas Personales para el Éxito con Andrea León. Mi nombre es Andrea León y yo soy tu consultora experta en finanzas personales. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque te traigo un tema que definitivamente te va a encantar. Y es que vamos a hablar acerca de los cubos de la riqueza. Los cubos de la riqueza son esos cubos, por así decirlo, en los que tú buscas dividir tu capital de manera eficiente o correcta para poder crear la libertad financiera que tanto anhelas. Y estos cubos de la libertad financiera o los cubos de la riqueza son unos cubos que consisten en saber cómo debemos dividir nuestro capital al momento de invertir para hacerlo de manera correcta, para que puedas realmente tener una estabilidad financiera a largo plazo. ¿Por qué me parece súper importante enseñarte esto? Porque a veces dividimos el capital al momento de invertir de la manera incorrecta. A veces lo que hacemos es que invertimos todo en alto riesgo o invertimos todo en riesgo medio o invertimos todo en riesgo bajo. Obviamente, esta información que te voy a dar y esto tú lo decides con base a tu perfil de inversionista, ¿ok? Tú tienes un perfil de inversionista que depende de tu edad, de tu trabajo, de tu actualidad financiera, ¿ok? Y todo esto va a definir tu perfil como inversionista. Es decir, una persona que tiene 25 años no invierte exactamente igual que una persona que tiene 70 años, ¿cierto? Entonces, lo primero que vas a hacer es definir tu perfil de inversionista y luego de eso vas a evaluar cómo construir tus tres cubos de la riqueza. ¿Y en qué consisten estos cubos? Vuelvo y te digo, es la manera en que divides tu capital al momento de invertir, pero es la manera adecuada de dividirlo para que puedas tener siempre un músculo financiero que te respalde. Porque conozco muchas personas que han llegado a trabajar conmigo, a requerir mis servicios como consultora en finanzas personales. Y a mí también me ha pasado en situaciones financieras cuando no tenía el conocimiento adecuado, que agarraba y ponía todos los pollitos en una sola canasta, es decir, ponía todo mi dinero en una sola inversión o en un solo negocio, ¿ok? Y esto me llevaba a quiebras financieras. Esta información que te voy a enseñar hoy es información súper crucial y súper importante y de muchísima sabiduría financiera para que no vuelvas a entrar en una crisis financiera, para que no, nunca, nunca, nunca te quiebres. Y yo sé que suena casi imposible decir nunca, pero es que si aplicas estos principios de verdad vas a estar muy respaldado. O sea, estadísticamente es imposible que vuelvas a quebrarte si aplicas estos principios financieros que te van a servir un montón. Así es que, sin darle más vueltas al asunto, vamos a hablar del primer cubo. Y el primer cubo es un cubo de seguridad, de tranquilidad. Es ese cubo en el que debes destinar el capital de bajo riesgo, ¿ok? Lo ideal es que si nosotros tenemos un 100% de nuestro dinero para invertir, digamos, no sé, $1,000, tú aprendas a dividir este dinero según cómo te sientas más cómodo, pero que siempre tengas dinero en los tres cubos. El primer cubo es el cubo, como te digo, de seguridad y de tranquilidad. Es decir, es ese cubo o esas inversiones que tienen muy, muy bajo riesgo. Son esas inversiones que normalmente no me generan mucho rendimiento, pero resguardan muchísimo mi capital. Es decir, es muy difícil que se pierda el capital o es casi, casi, casi que imposible que se pierda mi capital. Y dentro de este cubo de seguridad, por así decirlo, entran lo que son letras del tesoro, bienes inmuebles, o sea, propiedades que no tengan pagos pendientes, ¿no? Certificados de depósitos garantizados, o sea, entran todo este tipo de inversiones que son inversiones que normalmente el riesgo es muy bajo. La rentabilidad también es muy baja, pero digamos que es como una rentabilidad necesaria para asumir la inflación anual, ¿ok? ¿Para qué invertimos normalmente el dinero? Para evitar que nuestro dinero se devalúe. ¿Qué quiere decir esto? Para que con nuestro dinero, sea la cantidad que tengamos, siempre podamos adquirir los mismos bienes o adquirir más bienes, ¿ok? Entonces, este cubo normalmente lo que hace es como que te resguarda el capital, o sea, no es un cubo con el que te vas a hacer millonario, ¿cierto? Pero es un cubo que te da seguridad, te garantiza que tu dinero no se está devaluando y adicional a eso te permite tener inversiones de bajo riesgo y de bajo margen, pero finalmente inversiones que es lo que importa, que el dinero esté en movimiento
Y adicional a eso, que no, o sea, que tu dinero cada vez no se vuelva menos dinero, ¿ok? Sino que al contrario, cada vez se vuelva más dinero. También pueden entrar los bonos de muy corto plazo, o sea, pero siempre, siempre son inversiones de muy bajo riesgo. Por muy bajo riesgo me refiero a que no existe la posibilidad de que pierdas el 100% de tu capital o de que pierdas tu capital. Es como seguridad y tranquilidad versus bajos rendimientos, pero pues tiene seguridad y tranquilidad, que es lo que importa. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente, digamos, si volvemos a hablar de los perfiles de los inversionistas, tú me dirías como, bueno, Andrew, ¿y una persona joven normalmente qué porcentaje destina a estos cubos? Pues una persona joven, como normalmente tiene mucho tiempo para trabajar, para construir, para crear riqueza, es una persona que normalmente destina porcentajes bajos a estos cubos. ¿Por qué? Porque tiene la certeza, por así decirlo, de que tiene tiempo para construir. Y normalmente una persona mayor invierte más porcentajes en estos cubos, muy contrario a una persona muy joven. ¿Por qué? Porque una persona mayor requiere más seguridad y más tranquilidad porque ya no tiene los mismos ingresos que cuando era joven, ya no tiene la misma capacidad de generar ingresos que cuando era joven. Entonces ahí es donde normalmente ellos resguardan su capital, ¿ok? Ahora, el cubo número 2 se llama cubo de riesgo, crecimiento o híbrido, ¿ok? Y viene siendo un cubo como 50-50, es como me arriesgo, pero no tanto. ¿Listo? Y este cubo, como su nombre lo dice, es un cubo híbrido o de riesgo, crecimiento intermedio. ¿Por qué? Porque es ese cubo que me permite invertir, arriesgar capital, ganar un poco más, pero sin poner mi capital en 100% de riesgo. Es un cubo que sigue siendo un poco más conservador, es un cubo que me permite la certeza y la tranquilidad de tener mi dinero invertido, de generar por encima de la inflación anual de mi país, pero que me permite, igual que mi dinero se esté multiplicando, me esté generando ganancias y adicional a eso, yo tener la tranquilidad y la certeza de que mi dinero está en un buen activo. Este cubo también es muy necesario. ¿Por qué? Porque no puedo tener todo en riesgo bajo ni todo en riesgo alto. O sea, deben haber puntos intermedios que me permitan construir riqueza. Y este cubo es el que nos permite construir riqueza a largo plazo. Es un cubo más estable, es un cubo que trabajamos con un poquito más conciencia, más arriesgado, pero con un poquito más conciencia. En este caso ya ahí entran las acciones, los bonos, el oro, la plata, son ese tipo de inversiones que son seguras, pero que me generan buenos rendimientos. También podemos meter bienes inmuebles, digamos, bienes inmuebles que estén invertidos o que estén generando rendimientos por Airbnb, por renta, por compra y venta de propiedades. Todo eso te puede servir. Son cubos que digamos, el plazo del beneficio no es tan largo, pero finalmente tienes un beneficio y es mucho más grande que el cubo de la seguridad y la tranquilidad. Por grande me refiero a tanto riesgo como margen de ganancia, ¿listo? Es algo, pues que, vuelvo y te digo, te va a permitir construir más riqueza en tu libertad financiera y te va a dar más rendimientos. Claramente tiene más riesgo, pero también es un cubo necesario. O sea, si ustedes me preguntan, para mí todos los cubos son necesarios y todas las personas tengan el perfil de inversionista que tengan, deberíamos de tener los tres cubos, porque vuelvo y te digo, si aplicas estos principios, esto es lo que te va a salvar totalmente de una quiebra financiera. Y créeme, yo lo he vivido y es algo que seguramente no quieres vivir. Porque tener esa angustia y ese estrés y esa necesidad de tener dinero o de salir de un estancamiento financiero es algo que definitivamente nadie quiere vivir. Ahora, si nos vamos al tercer cubo, viene siendo el cubo del capital para los sueños. O sea, es ese cubo que es más arriesgado, es ese cubo que te hace como ilusionarte, es ese cubo que inviertes con un riesgo muy alto, ¿ok? Pero que también te puede dar un riesgo muy alto, entonces, un beneficio, perdón, muy alto. Entonces es ese cubo con el que tienes más libertad, más riesgo. Normalmente es el cubo en el que la mayoría de personas jóvenes destinamos la mayoría de nuestro dinero, porque vuelvo y te digo, cuando eres joven tienes esa certeza de que tienes tiempo para construir riqueza. Entonces eres más arriesgado, eres más osado, te lanzas más a inversiones locas y normalmente es donde están esas inversiones en este cubo. Vienen entrando las apuestas deportivas, vienen entrando las criptomonedas, vienen entrando mercados bursátiles, forex, índices sintéticos, todo esto. Son ese tipo de inversiones
que te generan grandes márgenes y te ayudan a cumplir rápidamente tus sueños y te ayudan también a construir rápidamente una riqueza financiera. Pero lo más importante de este cubo es que seas consciente de que es para construir un futuro, ¿ok? Y de que no puedes poner todo tu capital ahí. Muchas veces cuando somos jóvenes cometemos el error de poner el 100% de nuestro capital acá. Y este cubo es un cubo todo o nada, ¿ok? Es un cubo. O gano muchísimo o pierdo muchísimo. Y realmente no es algo que valga la pena, porque cuando pierdes riqueza, no estás perdiendo dinero, estás perdiendo tiempo. Estás perdiendo el tiempo que tardaste en construir ese capital y en multiplicarlo. Entonces, créeme, lo único que no puedes recuperar es el tiempo. El dinero sí, pero el tiempo no. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque es importante que sepas segmentar tu dinero de la manera adecuada para que puedas tener los rendimientos adecuados, para que puedas tener una estabilidad financiera. Y así como debemos manejar presupuestos para nuestras finanzas, también debemos manejar presupuestos adecuados para nuestras inversiones. Y eso es lo que te estoy enseñando hoy. Con este cubo vas a poder seguramente hacer el viaje de tus sueños, construir muchísimas cosas, pero no vale la pena que inviertas el 100% en este cubo porque vuelvo y te digo, este es un cubo todo o nada y te puede generar muchísimo, muchísimo riesgo y no vale la pena cubrir ese riesgo. Entonces, ¿qué es lo importante de este cubo? Que aprendas cómo invertir. Invierte, por ejemplo, en criptomonedas. Bueno, busca inversiones en criptomonedas que sean criptomonedas, no voy a decir estables, porque creo que ninguna criptomoneda es estable y aparte las que son estables, pues es como invertir en, no sé, en una divisa, entonces no tiene tanto sentido. Pero si invierte en criptomonedas que sean muy conocidas, por ejemplo, el Bitcoin, el Ethereum, criptomonedas que tienen un buen respaldo, no criptomonedas que estén como saliendo y lo que esté poniéndolas en tendencia sean las noticias o algo así. Ojo, esto que yo te estoy comentando en este momento no son recomendaciones de inversión, simplemente les estoy brindando información, pero cualquier tipo de inversión que hagan es totalmente responsabilidad de ustedes, porque ustedes finalmente son los que toman la decisión. Lo que te estoy diciendo es que este cubo es de más alto riesgo y estas inversiones son las que entran en ese cubo. Hoy en día está muy en tendencia invertir en forex, en criptomonedas, en activos sintéticos, en índices sintéticos, en commodities. O sea, está muy de moda el trading y todo este tipo de inversiones. Y la mayoría de personas ponen el 100% de su capital en estos mercados. Y normalmente dicen que los mercados son malos, que el trading es una estafa, que yo no sé qué. Y el problema no es ese, el problema quizás es que estás haciendo una segmentación de cubos inadecuada. Entonces, si tú quieres tener la certeza y la tranquilidad de que vas a tener unas finanzas saludables y tu familia va a tener un respaldo financiero, pase lo que pase, debes aprender a segmentar el dinero en estos tres cubos que te dije. El cubo de tranquilidad, seguridad, el cubo de crecimiento y el cubo de la construcción de tus sueños, que yo le digo el cubo de todo o nada. Y es súper importante que empieces a aplicar esto en tus inversiones porque esto es algo que realmente transformará tus finanzas a un nivel mucho más elevado y te va a ayudar a ser más consciente al momento de tomar decisiones de cómo invertir tu capital, porque a veces crees que es como, voy a empezar a invertir, entonces voy a poner el 100% de mi capital acá. No está mal que lo hagas si estás empezando y tienes capitales muy pequeños, pero a medida que vayas avanzando, vayas aprendiendo y vayas creciendo, es importante que aprendas a distribuir tu capital también al momento de invertir de la manera correcta y esta es la manera correcta que siempre hay un equilibrio entre estos tres cubos. Los porcentajes no deben ser exactos, o sea, no debe ser, bueno, voy a invertir, no sé, $900, entonces 300, 300 y 300. No obligatoriamente. Vuelvo y te digo, esto depende de tu perfil de inversionista. Si tienes un perfil así, maravilloso. Si tienes un perfil más arriesgado, pues puedes poner quizás el 60% en uno, el 20% en otro, el 20% en otro. Realmente quien toma la decisión de cómo distribuir esos capitales eres tú y tienes toda la libertad de hacerlo, pero lo más importante es que lo hagas con conciencia y vuelvo y te repito, teniendo presente que tiene que estar distribuido en estos tres cubos. Si no, no quiere decir que lo estés haciendo mal, pero sí estás poniendo en riesgo tu libertad financiera. Y yo sé que eso es algo que tú no quieres y que yo tampoco quiero. Así es que muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Me encanta siempre hablar contigo, me encanta hacerte videos, me encanta poder instruirte y darte información de valor. Recuerda que aquí estoy siempre que lo necesites, así es que si tienes alguna duda, escríbemela en los comentarios. Por favor, comparte este video con tus seres amados, con tus familiares, con tus amigos, porque sé que les puede servir muchísimo y sé que todos estamos en el camino hacia la construcción de la libertad financiera.
Recuerda que estamos juntos en este proceso. Mi nombre es Andrea León y esto es Finanzas para el Éxito, Finanzas Personales para el Éxito con Andrea León. Así es que te deseo un maravilloso día y gracias por siempre estar acá, verme, escucharme y compartir. Que Dios te bendiga, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo episodio.